Buenas tardes, muy buen comienzo de semana. Empezamos hoy el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, que vamos a seguir leyendo en estos días. Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Jesús venía hablando, seguimos escuchando ese largo discurso en el monte. Jesús venía hablando ya de la necesidad del perdón, incluso del amor al enemigo, como condiciones para asemejarnos a Dios, ser perfectos como el Padre es perfecto. En este caso, ese amor tiene la forma de la misericordia, es decir, la capacidad de acercarse y compadecerse de la miseria ajena, esto que es tan propio de Dios. Una capacidad que hemos heredado de Dios, hemos recibido, y una capacidad que se alimenta en la medida en que vamos tomando cada vez más conciencia de nuestras propias limitaciones, miserias y pecados. Jesús lo hizo ver en alguna parábola con aquella comparación del servidor que tiene una deuda enorme con el propietario y le es perdonada, y él después no quiere perdonar una pequeñez a un compañero suyo de trabajo. En este caso, la imagen exagerada es la de la viga y la paja. ¿Cómo vas a sacar la paja del ojo de tu hermano si hay una viga en el tuyo? El reconocimiento de la propia limitación o del propio pecado, la propia miseria, es, yo diría, el primer paso para tener compasión con otros que tienen también sus miserias, parecidas, iguales o distintas a las nuestras, pero miserias al fin. Creo que esta comparación, como decía, así un poquito exagerada, de la paja y la viga, responde a una cuestión que está como grabada en el corazón. En otras religiones, en otras culturas se insiste también de otra manera con esta costumbre que uno espontáneamente tiene de mirar con malos ojos a los demás y tener mucha compasión con las propias limitaciones y pecados. Eh, y nosotros sabemos que una de las razones para no juzgar es precisamente el desconocimiento de las razones del otro para hacer las cosas que hace, de su educación, de sus costumbres, etc. Ese intento de ponernos en el lugar del otro para compartir la experiencia de la propia limitación y miseria y necesidad de la misericordia de Dios. Cuando uno juzga se pone, toma distancia, se separa, y esto curiosamente esta es la traducción del nombre de los fariseos. Los fariseos son los que están separados, ellos se separan porque se creen superiores, se apartan de los demás. Este ponernos a juzgar es ponernos en definitiva en el lugar de Dios. Dios es el que juzga. Y si me pongo en el lugar de Dios, eh, ya no considero al otro que sea un hermano, no lo considero como un hermano. Y si no considero al otro como un hermano, es como que me aparto de la filiación con Dios. Creo que es una manera de ir profundizando en estas expresiones de Jesús, pues si no da la impresión de que Dios es vengativo. Con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará. En realidad tiene que ver con que si yo me aparto de la fraternidad y me aparto de la paternidad de Dios, entonces me aparto de la misericordia. Y si no ejerzo misericordia, me hago incapaz de recibir misericordia, si me puse en el lugar de Dios, si no reconozco que la necesito. En definitiva, creo que es una linda invitación que hemos escuchado muchísimas veces, pero una linda invitación para repasar nuestras actitudes, especialmente nuestras actitudes comunitarias, porque Jesús le está hablando ya a sus discípulos de sus vínculos también entre ellos, que podamos identificar si todavía tenemos en el corazón el deseo, aunque sea, de juzgar, o una actitud ya, una postura ya tomada respecto de determinadas personas o de determinadas actitudes
de las personas. No significa que nos parece que todo está bien, pero siempre hay que encontrar este equilibrio entre la distancia y, podría decir, hasta el odio al pecado y la cercanía y el amor al pecador. Que Dios nos regale ir haciendo este camino, que nos regale crecer en la experiencia de su misericordia para ser también nosotros misericordiosos como es nuestro Padre. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.